Gálatas capítulo 6, versículo 7, Gálatas 6, 7, pero como siempre vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, tu palabra dice que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, Señor, vendrá por añadidura. Y eso es lo que queremos hacer aquí, Señor, estudiando tu palabra. Queremos verdaderamente que tu reino venga a nuestros corazones con poder. Padre, nos hemos dado cuenta que la vida independiente de ti no sirve para nada. Más bien hay opresión, pero en la vida sometidos a ti, Señor, resguardados en tu poder y en tu soberanía, es donde verdaderamente hay libertad, Señor, es lo que te pedimos, Señor. Permite que este estudio sea instruido por tu Espíritu a nuestros corazones. Y haz lo que tú prometes en tu palabra, de que los que se mantienen fieles a tus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, Señor. Así que te pedimos esa libertad, una libertad para conocerte y amarte con abandono, Señor. Somos tuyos, haz esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el único que se lo merece todo. Amén. Ok, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, como prólogo siempre, Gálatas, recuerden que es una carta en contra del legalismo, que defiende el evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo en contra del legalismo de una manera frontal e intensa. Es decir, que la salvación del alma humana no se obtiene a través de esfuerzos humanos de ningún tipo, sino única y exclusivamente por fe en Jesucristo. La enseñanza principal es libertad en Cristo, en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios lo cambia todo. Y hemos visto que la bandera para luchar contra el legalismo es que en el cristianismo hay un solo héroe. Y no somos ni tú ni yo, sino el único héroe del cristianismo se llama Jesucristo y el Señor. Porque el cristianismo no se trata tanto de lo que tú y yo debemos hacer por Dios, sino de lo que Dios en Jesucristo ha hecho por nosotros. Descubrir, creer, y disfrutar lo que Dios en Jesucristo ya ha hecho por nosotros. Estamos ya prácticamente terminando Gálatas, lo más probable es que lo terminemos la semana que viene. Pero hasta ahora hemos visto que Gálatas tiene 3 partes, 6 capítulos, cada parte de 2 capítulos. Capítulos 1 y 2 hablaba del origen y la veracidad del Evangelio de la gracia de Dios. Capítulos 3 y 4, Pablo hace 6 defensas de este Evangelio de la gracia de Dios, defensas escriturales al respecto. Y los últimos 2 capítulos son la aplicación práctica de este Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. La semana pasada vimos un solo versículo, y era el versículo 6, que decía que el que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien le enseña. Y vimos que en el pasaje anterior, en cuanto al tema de aplicación práctica del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo, Pablo se enfoca en la generosidad que todo creyente debe tener en pos del avance del reino de Dios en este mundo, sobre todo hacia los que dedican sus vidas tiempo completo al ministerio, al crecimiento espiritual de los demás. Se recuerda que cuando estudiando Filipenses, ya vimos como si queremos tener o experimentar el gozo de Dios, tenemos que tener una mente comprometida con el reino de Dios, con el crecimiento espiritual de los demás. Bueno, en el pasaje de hoy, en los versículos siguientes, vamos a ver que Pablo deja en claro las consecuencias yuxtapuestas de las 2 alternativas. ¿Cuáles son las 2 alternativas? Bueno, tener una mente comprometida con el reino de Dios, que es lo que Dios manda, o tener una mente comprometida con el reino del yo. Porque son 2 alternativas. O tenemos una mente comprometida con el reino de Dios, o tenemos una mente comprometida con el reino de yo. Y tú y yo gravitamos hacia el reino del yo, de forma natural, y es algo que básicamente tenemos que entonces luchar contra ello, rendirnos ante la verdad del Señor y dejar que Él obre y nos rescate de la tendencia egoísta, egocentrista, insegura, que tiende a buscar y tener un compromiso innato con el avance del reino del yo. Pero resulta que ahí hay prisión, ya como lo vamos a ver. Mira, de hecho, el versículo 6 y el pasaje de hoy, del 7 al 10, por lo general se enseñan separados. Los versículos 7 al 10 se conoce como la ley de la cosecha,
Pero lo interesante es que el versículo 7 al 10 están justo detrás o después del versículo 6, por lo que están en la lectura bíblica el contexto manda. Y lo leo completo para que veamos que hay una interpretación específica de contexto inmediato y una interpretación, digamos, general de contexto amplio. ¿Okay? No me quiero poner muy complicado al respecto, pero ya lo van a ver. Porque la primera fue, y está muy relacionada con lo que estuvimos estudiando la semana pasada, pero quiero que lo leamos todo en un solo contexto. Y dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, versículo 6, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Y de seguida dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y la interpretación específica del contexto inmediato es referente a nuestro dar y de nuestra generosidad con respecto al avance del reino de Dios en su iglesia, en la iglesia local. Se puede decir que la naturaleza pecaminosa o la carne representa una mente comprometida con el avance del reino del yo. Mientras que el Espíritu de Dios representa una mente comprometida con el avance del reino de Dios. La última vez que nos reunimos, la semana pasada, vimos que cómo la obediencia en el diezmo es un hito de suma importancia en el crecimiento espiritual de los cristianos. Para nadie le es fácil tomar ese paso de fe, pero eventualmente cuando llegamos a él, el testimonio típico es el siguiente: pastor, cada vez que usted o alguien predicaba acerca del diezmo, yo me molestaba. Y no me gustaba, me sentía incómodo, hasta que yo empecé a diezmar. Cuando empecé a diezmar, me he dado cuenta de lo maravilloso y fiel que Dios es a sus promesas referente al diezmo. Después de todo, Malaquías 3:10 dice, pruébenme en esto, el único lugar en las Escrituras donde el Señor nos dice, pruébenme en esto. Malaquías 3:10 dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde en el contexto de ser fieles con los diezmos. Eso ya lo estudiamos la semana pasada. Simplemente lo que quería que veamos es que en este pasaje hay dos interpretaciones, una de contexto directo y otra de contexto general. También vimos y dejamos en claro, porque estamos en gracia, ¿no?, de que nosotros no podemos ganarnos la aprobación de Dios, porque solo Cristo puede, y de hecho Él ya se la ganó por nosotros. Pero no podemos dejar de ignorar la realidad de que hay una relación directa, como puse ahí. Hay una relación directa entre nuestra fidelidad en una sistemática contribución financiera con el avance del reino de Dios a través de la iglesia local y nuestra propia salud espiritual. Y veíamos, ¿por qué? Mira, porque la gracia de Dios inunda al corazón generoso. La gracia de Dios inunda al corazón generoso. El versículo 7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y veíamos en 2 Corintios 9:6, dice, recuerden esto, el que siembra, 2 Corintios 9:6, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama o se deleita en el que da con alegría. Y dice, Dios, mira esto, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra sobreabunde en ustedes. Versículo 10 dice, el que suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, que es lo que verdaderamente queremos, ¿no? Una cosecha de justicia, reservada a los que siembran con abundancia, en el contexto de ser generoso con el avance del reino de Dios. Y dice que ustedes serán, en el versículo 11 dice, y ustedes serán enriquecidos en todo sentido. No estamos hablando de ponerle 10 soles al Señor para que Él me dé 100, y básicamente perpetuar mi idolatría al dinero, sino, Señor, aquí están el 10% del dinero que tú me diste, y como tú lo pides, y confío, como dice, rescata mi alma de la idolatría al dinero para poder confiar en ti, donde hay verdadera libertad. Y veíamos, y cerramos la semana pasada, que todos debemos luchar por tener corazones generosos, comprometidos con el reino de Dios. ¿Cómo? Siendo fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Todos debemos luchar por tener corazones generosos, porque la gracia de Dios, que produce justicia, que libera al alma humana, inunda
al corazón generoso. Entonces quiere que vieran que estos versículos del 7 al 10 están en el contexto de una interpretación específica de contexto inmediato referente a ser fieles al Señor y dejar que Él nos libere mediante del amor al dinero, mediante nuestros diezmos y ofrendas. Pero hay otra interpretación de general, de contexto amplio, que es la que quiero más que todo que nos enfoquemos hoy, y es la que por lo general se enseña este pasaje. Y míralo así de otra vez, dice el versículo 7 y 8, dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, el Espíritu cosechará vida eterna. Y es la ley inmutable de la cosecha. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Entonces, más allá del contexto financiero de apoyo, digamos, de compromiso con el avance del reino de Dios a través de contribuciones sistemáticas con la iglesia local, Pablo también aquí nos enseña que nadie escapa de las leyes inmutables de Dios. Nadie escapa de las leyes inmutables de Dios. Es decir, nadie puede hacerle el avión a Dios. Nadie puede hacerle el avión a Dios. Nadie se escapa de la ley inmutable de la cosecha. Cada uno cosecha lo que siembra. Ok, mira, a las tribus de Rubén y Gad, cuando esas tribus están a punto de entrar, digamos, a la tierra prometida, a finalmente empezar la conquista de la tierra prometida, cruzando el río Jordán, estas tribus de Rubén y Gad están del lado este del río Jordán, y ellas deciden que esas tierras están muy buenas para las actividades agrícolas que ellos tienen, y le dicen a Moisés que si se pueden quedar ahí. Moisés se faltea, le dice: no puede ser, una vez más ustedes no van a entrar a la tierra prometida después de 40 años y todavía van a estar en eso. Y le dice: no, vamos a hacer una cosa, nosotros dejamos a nuestras esposas y nuestros hijos acá, y los hombres todos vamos a cruzar, ayudamos a la conquista, peleamos con ellos, y cuando ya todo se haya conquistado, nosotros regresamos y bueno, nos establecemos nomás acá. No es que les vamos, tú sabes, a dejar que los demás se entiendan y nosotros nos quedamos aquí sin ayudar. Y en ese contexto, en Números 32:23, Moisés, o Dios a través de Moisés, dice: pero si se niegan, en el contexto es a participar en la conquista de la tierra prometida, estarán pecando contra el Señor. Y el punto es y pueden estar seguros de esto, de que no escaparán de su pecado. Y el principio que estamos viendo hoy es que no escaparán de su pecado, o su pecado los alcanzará. No pueden estar seguros de esto, de que sus pecados lo alcanzan. Eventualmente tu pecado te alcanza. Nadie se sale con la suya. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que quede claro. Nadie puede hacerle el avión a Dios. Nadie como que dice, se sale con la suya en el sentido de que bueno, en inglés se dice beat the odds, ¿no? Es como que bueno, yo voy a ser el único que sí la hace. No. De Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y el punto es muy sencillo. Y es una expresión que yo le enseño a mis hijos y espero que les quede así calada en el corazón de tanto decírselo, pero que si escoges pecar, escoges sufrir. No hay otra. Estamos perdonados, pero si yo mato a alguien, voy a la cárcel. El Señor me ama, estoy perdonado, voy al cielo, pero si yo mato a alguien en este mundo, me va a dar la policía y termino en la cárcel. Perdonado y todo. Si escoges pecar, escoges sufrir. Así de sencillo como básicamente lo puse aquí. Si escoges pecar, escoges sufrir. Mira, Proverbios 3:15 dice que el buen entendimiento da gracia, en la Reina Valera, porque lo dice más adecuado, dice: mas el camino de los transgresores es duro. Punto y aparte. El camino de los transgresores, la vida de los que violan, a sabiendas o no, las leyes de Dios, es un camino duro. La vida de desobediencia a Dios,
Dios tiene leyes inmutables por las cuales se rigen la existencia de los seres humanos. Y si nosotros violamos esas leyes, vamos a sufrir. El camino de los transgresores es duro. Proverbios 3:15. Proverbios 4:18 y 19 dice que la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora, su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud para los obedientes. Pero, el versículo 19 dice, pero el camino de los malvados o de los desobedientes es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. El camino de los transgresores es duro y el camino de los malvados es lo mismo. No crean que el malvado es el de la capa negra, asesino. El malvado es el que está en desobediencia a Dios. Es más, Jeremías 2:19 lo pone de esta manera: tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. Si escoges pecar, escoges sufrir. Ese es el primer punto de la interpretación general de contexto amplio que estamos viendo en el pasaje de hoy. ¿Qué más vemos en el pasaje de hoy? Bueno, en el versículo 8, Pablo dice que el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y lo que vemos es una vez más expresada la dicotomía del creyente. La dicotomía del creyente. Hemos visto anteriormente en otros estudios de que podemos expresar o digamos entender la dinámica del alma humana como si fuera un ciego guiado por dos perros. ¿Okay? Hasta el día de nacer de nuevo, esa persona simplemente tiene su alma con el perro de la carne que lo jala y lo quiere guiar con sus deseos. Pero cuando nace de nuevo tiene el perro del espíritu, pero ahora tiene dos perros, tiene el de la carne y el del espíritu. Y aquí Pablo dice que el que le siembra para agradar al perro, digamos, de la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, la ilustración del alma humana, vete a ti mismo como un ciego que tiene dos perros que los jalan en direcciones opuestas. Y la pregunta es, como puse aquí, ¿qué perro crees que va a prevalecer de los dos? ¿El perro de la carne o el perro del Espíritu? Y la verdad es que el que va a prevalecer es el que alimentes más. El perro que va a prevalecer, tu naturaleza, la naturaleza que va a prevalecer en ti, que en última instancia te va a terminar guiando, es la naturaleza que tú alimentes más. Por lo que la voz no es tanto luchar contra la carne, sino alimentar al Espíritu. Ciertamente, la victoria en la vida cristiana se obtiene no tanto peleando contra la carne. Ciertamente hay que a la carne dejar de alimentarla en la medida en que nosotros podamos identifiquemos sitios, lugares donde antes la alimentábamos, dejar de alimentarla, pero lo más importante en realidad es alimentar al Espíritu y vivir una vida donde nosotros, yo puse aquí que la lucha contra la carne es del Señor. Tú y yo debemos entonces, tú ocúpate en alimentar, nutrir, resguardar, procurar el crecimiento de tu relación con Dios a través de Jesucristo. Ese es realmente lo que tú y yo debemos hacer. Por eso es que Mateo 6:36 el Señor nos dice que más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios nos está diciendo, mira, simplemente enfócate en alimentar, en nutrir, en resguardar, en procurar el crecimiento de tu relación con Dios a través de Jesucristo, y de ahí todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Ok? Entonces, el alma como un ciego con dos perros, y el perro que va a prevalecer, el que va a tener, que nos va a terminar guiando, porque son perros que van en direcciones opuestas, es el que tú y yo alimentemos más. Y nuestro labor y nuestros esfuerzos como cristianos han de ser concentrados primordialmente en hacer eso, en alimentar, nutrir, resguardar, procurar el crecimiento de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Nada es más importante que nuestra relación con Dios. ¿Ok? Entonces vemos, básicamente, mira, ahí vemos la dicotomía, pero también, mira, quería que supiéramos que
si bien la lucha contra la carne es del Señor y nosotros debemos enfocarnos en alimentar al Espíritu, nosotros podemos también y debemos dejar de alimentar nuestra carne. Ciertamente, porque el que alimenta la carne, el que alimenta su naturaleza pecaminosa, de hecho que cosecha corrupción. Levanta la mano el que quiere corrupción en su vida. Nadie. Y si levanta la mano no entiende lo que estás diciendo. Tú y yo no queremos corrupción. Y la palabra dice que el que le siembra la carne cosecha corrupción, indefectiblemente. Salvo o no salvo, perdonado o no perdonado, amado o no amado por Dios. Si tú le siembras a tu carne, Dios dice que de tu carne misma vas a cosechar podredumbre, vas a cosechar muerte, destrucción. Entonces es obvio que tú y yo, es para nuestro beneficio, no sembrarle a la carne, ¿sí o no? Ok. Y yo quería que viéramos que hay dos maneras, y que entendiéramos y que consideráramos que hay dos maneras de sembrarle a la carne. Dos maneras. Y la primera manera es la manera obvia, ¿no? Con obras de injusticia o obras de maldad. ¿Ok? Esa está obvia, ¿no? Sembrar la carne, bueno, mismo Gálatas 5:19 lo dice, mira, las obras de naturaleza pecaminosa se conocen: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odios, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarianismo y envidia, borracheras, orgías y cosas parecidas. Mira, como la forma típica que todo el mundo entiende de sembrar la carne es con obras de injusticia, obras de maldad. Claramente, y yo creo que nadie necesita mucha explicación al respecto. Pero hay una segunda manera, y esta es mucho más sutil y difícil de verla. Pero hay una segunda manera de sembrarle a tu carne. Tú no quieres sembrarle a tu carne porque el que le siembra la carne va a cosechar corrupción de esa carne. Ciertamente con obras de injusticia se le siembra la carne, pero la segunda forma de sembrar la carne, que la mayoría de nosotros no entendemos, es que tú también puedes sembrarle a tu carne, no solo con obras de injusticia, sino con obras de autojusticia. Es decir, obras de bondad realizadas en el poder de la carne. Y este no es tan fácil verla, pero lo que está diciendo aquí es que cosas buenas, hechas con motivos errados, obras buenas, basadas o hechas independientemente de Dios, siembran también a tu carne. Porque en última instancia, si tú perpetúas tu independencia de Dios, tu autosuficiencia, mediante hacer obras buenas, pero por tu cuenta, a la final lo que estás haciendo es sembrándole a tu propio orgullo. Y tú puedes estar sembrándole a la carne haciendo cosas buenas, alimentando a los pobres, dedicando tu vida a ser misionero en el Timbuktu. Pero si lo haces con motivaciones erradas y lo haces basadas en el poder de tu carne, estás igualmente sembrándole a tu carne, y el que le siembra la carne cosecha de la misma carne corrupción, haciendo obras de injusticia, pero de igual manera con obras de autojusticia. Mira, en Juan 15, el Señor le dice esto a sus discípulos: yo soy la vid y ustedes son las ramas, y el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Pero mira lo que dice: separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Pero párate un momentito. Yo conozco infinidad y cantidad de gente de otras religiones haciendo cualquier cantidad de obras buenas allá afuera en el mundo. Sin embargo, el Señor dice que separados de Él, ustedes pueden hacer nada. ¿Sabes qué pasa? Nada que tenga verdadero valor espiritual. Pero tú y yo podemos estar sumamente ocupados haciendo obras buenas que no son el poder de Jesucristo y equivalen a cero. Es más, no solo son neutras, sino que le están sembrando a tu carne, a tu autosuficiencia, y haciendo obras de autojusticia, estás sembrándole a tu carne, y de tu carne indefectiblemente vas a cosechar corrupción. Yo digo, la primera vez que el Espíritu de Dios me abrió los ojos a esta realidad, me partí y digo, wow, ¿cómo hay que tener cuidado y sigilo para... No todo lo que es bueno es bueno. Lo que es verdaderamente bueno es vivir en obediencia al Señor y hacer las cosas como Él quiere, basados en su poder y no en el poder natural humano. Mira, en
En Isaías 64:6 el Señor dice que todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Es decir, no todo lo bueno es bueno. Actos de injusticia que se creen, como que dice, hechos en forma independiente de Dios, a la final son un trapo de inmundicia a los ojos de Dios, porque a la final nos destruyen. Y todo lo que te destruye, Dios lo odia. Y Dios ciertamente odia los actos de injusticia que te destruyen, como hacer drogas, el sexo ilícito, el robar y todo eso. Pero también odia los actos de autojusticia que producen el mismo resultado, que es un resultado de corrupción, por lo cual Dios lo odia. Mira, nuestras motivaciones o nuestra motivación es importante. Nuestra motivación es importante. De hecho, el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7 que Jesús predicó fue un sermón para en la cara de los religiosos de la época, para mostrarles que Dios no está interesado nomás en una obediencia externa, sino está interesado en la motivación del corazón. ¿Tú crees que tú no has matado a nadie porque no le has quitado la vida a alguien físicamente? Yo te digo que si tú has estado molesto con alguien, tu corazón ya cometiste, ya eres un asesino. ¿Tú crees que porque no has tenido relaciones sexuales con otra mujer físicamente, crees que no has violado el comando tú sabes, y estás en la buena condición? No, el que ha tenido deseos impuros en su propio corazón, ya en su corazón ha cometido adulterio. Y Jesús eleva la ley de algo meramente externo a una cuestión de motivos y de motivaciones de corazón. Nuestra motivación es importante. Mira, después de todo, 1 Corintios 13, del 1 al 3, mira cómo lo pone: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Esto es loco, ¿cómo es posible? No soy nada. Además, mira esto: si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. O sea, es algo verdaderamente escandalizante, pero tenemos que conocerlo y tenemos que aprender, que tenemos que estar en guardia de obras de autojusticia hechas aparte del poder de Dios. Mira, en Mateo 6:5 el Señor dice que cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. ¿Es mal orar? No es mal orar. El problema es que estos patas lo hacían para que la gente los vea. Y les aseguro, dice el Señor, les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Es decir, sus oraciones, la recompensa de sus oraciones es básicamente la admiración de los demás, porque del resto no produce más nada. Dice, pero tú, dice en el versículo 6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. En nuestra motivación es importante, y el Señor aquí nos dice que el que le siembra su naturaleza pecaminosa, de esa misma cosechará destrucción. Y hay dos maneras de sembrar la naturaleza pecaminosa, como ya vimos, obras de injusticia, obras de maldad, y también obras de autojusticia, obras de bondad, obras buenas realizadas en el poder de la carne con motivaciones que es otra que no es amor. Ok, ¿qué más vemos acá? En el versículo 9 vemos un llamado a la perseverancia. Porque mira lo que nos dice el Señor a través de Pablo. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Mira, una y otra vez en las Escrituras la palabra de Dios para nosotros es esta. No te digo que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. En la vida cristiana el Señor jamás le dice a nadie, sígueme y te haré la vida fácil. Es decir, o sígueme y no vas a tener ningún tipo de problemas. No, el Señor le dice, mira, sígueme y lo que te estoy prometiendo es que yo no te digo que va a ser fácil, sino que va a valer la pena.
Y esa expresión tenemos que grabárnosla en lo más profundo de nuestro corazón, porque el caminar con el Señor no es un caminar de color de rosas. Hay crecimientos necesarios que necesitamos, y como dice el dicho, no pain, no gain. No se puede crecer sin dolor. No se pueden arrancar maldades de nuestros corazones sin el dolor inherente que existe a la hora de arrancar esa maldad de nuestras almas. Mira, nuestra relación con Dios es representada como un caminar con el Señor más que un volar o correr. Y si tenemos, mira, ahí en Isaías 40, vemos que el Señor le hace esta promesa, mira, que dice: aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, ¿no? Y dice: volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Pero sabes que en ese versículo nosotros vemos una progresión en el caminar con Dios, que típicamente empieza volando, ¿no? En picos emocionales. No sé si tú te recuerdas, cuando tú empezaste tu relación con Dios, todo era wow, y qué euforia el Señor, y jamás voy a dejar de amarte. Y bueno, pero sabes que volando en picos emocionales, y poco a poco, ¿no? Ya no es tanto volando, sino corriendo, ¿no? Haciendo grandes obras para el Señor. Pero a la hora de la verdad es como caminando, andar pacientemente por los valles de la vida, aferrados al Señor. El Señor está más interesado en introducir, en instalar en tu corazón fe, que cambie tu carácter y te da la capacidad de tener paciencia, que es la capacidad de aguantar sin paltearte, sin ponerte thriller, como dicen aquí los peruanos. Es la capacidad de confiar en el Señor y como dice, mira, andar pacientemente por los valles de la vida, los que el Señor en su soberanía designa para nosotros, aferrados de Él. Y es más, un caminar con el Señor más que un volar y un correr. Mira, una y otra vez el Señor nos da en la palabra advertencias contra el desánimo. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu mente centrada en una realidad de que todo va a ser un volar con el Señor y un correr, y resulta que no es así, sino que es más un caminar, tendemos al desánimo. En Lucas 18:1 el Señor le dice, y le contó una parábola, dice ahí, Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Mira, en la palabra de Dios, cada vez que la palabra de Dios nos da una advertencia, esa advertencia es para nosotros, ¿ok? A veces decimos, no, eso no me va a pasar a mí. Sabes que si está ahí, préstale atención, porque la vas a necesitar. Si hay una advertencia en la palabra de Dios, es porque la vamos a necesitar. Sí, a lo mejor no ahorita, pero seguro más tarde. Y ahí está el Señor diciendo que Jesús le contó una parábola, que la cual no voy a entrar en el detalle, la pueden leer por tarea si quieren, en Lucas 18. Jesús le contó una parábola a sus discípulos para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos al desánimo. ¿Ok? En 2 Corintios 4:16, mira lo que dice Pablo: por tanto no nos desanimamos. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no se desaniman? Dice, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Por qué? Porque tiene esta mentalidad de que Dios dice, no te dije que iba a ser fácil, sino que va a valer la pena. Y Pablo demuestra esto porque dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, Pablo está viviendo bajo esta premisa. Sabes que Dios no me prometió a mí una vida fácil, una vida sin problemas. Dios nunca me dijo que iba a ser fácil, sino que iba a valer la pena. Acuérdate, cuando se ponga difícil y el Señor te baje de la montaña y pase contigo en un valle designado para ti en ese momento, el Señor, recuérdate, nunca prometió que va a ser fácil. Lo que sí prometió es que va a valer la pena. ¿Okay? Nadie va a llegar del otro lado y va a decir en el cielo que pérdida de tiempo. ¿Para qué pasé por todo eso? ¿Para qué dejé de televisión? Mejor me hubiese quedado viendo televisión. Mejor me hubiese quedado surfeando. Mejor me hubiese dedicado a tonear. No.
el tiempo que le dedicaste al Señor, la perseverancia que mostraste y las acciones de tu fe puestas en una forma palpable, buscar al Señor en su palabra y adorarlo y diezmar y todo esto, jamás vamos a estar, digamos, del otro lado decepcionados, porque el Señor dice no va a ser fácil, pero va a valer la pena. Mira, por eso es que en 1 de Pedro 5, 6, Pedro nos dice que humíllense pues bajo la poderosa mano del Señor. La mano del Señor pesa, ¿viste? Porque el Señor tiene el amor del Señor es un amor, no es un amor consentidor, sino un amor perfeccionador. Y el Señor está relentless, se dice en inglés, no se para con nada para arrancarte y quitarte lo que te está haciendo la vida imposible. Tú crees que es una bendición, pero te está paralizando tu crecimiento espiritual. Y el Señor va y si necesita presión, pues la pone. Y ahí lo único que te va a mantener, como quien dice, en una situación, digamos, de paz, es tu fe en que Él es bueno y que Él lo está haciendo con un propósito, digamos, que va a ser un producto que no vas a estar decepcionado, no que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. No te digo que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. ¿Ok? Y ya para terminar, en el versículo 10, Pablo hace una referencia al amor de familia que tenemos en la familia del Señor. Dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a la familia de la fe. Mira, no podemos escapar, mira. Yo puse aquí que en la verdadera familia de Dios hay un amor sobrenaturalmente natural de unos por otros. Escuche, en la verdadera familia de Dios hay un amor sobrenaturalmente natural. Fíjate, sobrenatural, porque es sobrenatural, pero es sobrenatural, se convierte en algo natural al que ha nacido de nuevo. Algo sobrenaturalmente natural. Hay un amor sobrenaturalmente natural de unos por otros en la verdadera familia de Dios. ¿De dónde sacó eso? Primera de Juan 5.1 lo dice de forma tajante y clara. Dice, todo el que cree que Jesucristo es el Cristo, o que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Mira, ahí está. Todo el que cree en Jesucristo nace de Dios. O pasa a formar parte de la familia de Dios. Y el que forma la parte de la familia de Dios ama al Padre, porque tenemos Abba Padre, clamamos Abba Padre. Bueno, pero todo el que ama al Padre ama también a sus otros hijos. Mira, solo dice aquí la palabra de Dios y no pone lugar para como dice, irnos por otro lado. Todo el que ama al Padre ama también a sus hijos, por lo que hay algo sobrenaturalmente natural en la familia de Dios que promueve el amor unos por otros. Y por eso Pablo aquí nos dice que por tanto siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien a todos y en especial a la familia de Dios. Mira, este amor de familia es uno de los testimonios de la gloria de Cristo al mundo más poderosos que tenemos. Este amor que tenemos sobrenaturalmente natural unos por otros, que es algo que es natural, digamos, para el que ha nacido de nuevo, es uno de los testimonios de la gloria de Cristo más poderosos que tenemos al mundo. Mira, en Juan 13, el Señor, mira, ¿te acuerdas lo que dijo? Este mandamiento, Juan 13:34, dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Pero mira lo que dice en el versículo 35. De este modo, en la medida en que se amen los unos a los otros, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿Cómo? Si se aman los unos a los otros. ¿Cómo le mostramos al mundo la gloria de Cristo? Amándonos los unos a los otros. Mira, este amor de familia es uno de los testimonios de la gloria de Cristo, el mundo más poderoso que tenemos. El Señor mismo lo dijo ahí en Juan 13:35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, como si se aman los unos a los otros. Y te digo, después de todo, Jesús
al fin de todo, mira cómo lo pone. Y dice, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. En Mateo 25:40, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Por qué amamos a nuestros hermanos? Porque en última instancia nuestros hermanos son una extensión de nuestro propio Salvador. Y en la medida en que nosotros amemos y estemos agradecidos a nuestro Salvador, en esa medida nos damos cuenta que nuestro Salvador ama a esta otra persona. Y nosotros estamos, como dice, constreñidos por amor a nuestro Señor, a amar a los que Él ama también, ¿no? ¿Y qué no harías tú por Jesucristo? El que conoce a Jesucristo, el que ha sido liberado de una vida vacía sin Él, y el que poco a poco el Señor le va dando sentido a su vida y le da sentido a sus desasosiegos y a sus problemas y la vida en este mundo, y le va dando perspectiva que lo libera de una vida de depresión, de una vida de muerte espiritual, y lo habilita más bien a conseguir satisfacción en Dios. Esa persona va cada día a estar más y más agradecidos al Señor, y en agradecimiento a Él, simple y llanamente haría cualquier cosa. Y aquí lo dice, Mateo 25:40, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Y qué no harías tú por Jesucristo después de todo lo que ha hecho por nosotros? Y no lo digo para manipular en forma no, simplemente descubre lo que Jesucristo ha hecho por ti, y en esa manera, de manera sobrenaturalmente natural, va a haber un agradecimiento sobrenaturalmente natural a Jesucristo, que se va a expresar también en amor por los que Él ama, aquellos que son de la familia de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, no queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8:31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga, y recuerda, eres amado, eres amado, eres amado.